Todos quieren conocer el futuro, es lo más natural del mundo, pero también para muchos resulta imposible. Es decir, ¿cómo saber los eventos que aún no han pasado? Hay uno que los conoce y nos lo ha revelado a través de su palabra. Dios nos ha dado a través de las profecías un mapa del tiempo. Y cuando nosotros vamos a Daniel capítulo 2, encontramos las bases de ese mapa. Déjame contarte lo que estaba pasando. Resulta de que Nabucodonosor era el rey del imperio más poderoso de aquella época, el imperio babilónico. Él gobernaba sobre todo, había tomado cautiva a Jerusalén y había llevado a hombres y mujeres que eran parte del pueblo de Dios. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes entraron a estudiar en la Universidad Palatina del imperio babilónico. En una ocasión el rey tuvo un sueño y el sueño le pareció muy importante, puesto que todos los caldeos, todos los babilonios le daban gran importancia a los sueños. Mandó a llamar a los sabios de su corte y les dijo que necesitaba saber el significado de ese sueño. Así que los sabios le dijeron: bueno, rey, danos el sueño y te diremos la interpretación. Estos eran hombres fraudulentos que solían venir y abusar de su posición para inventar cosas al rey cada vez que tenía un sueño. Pero finalmente ahora se encontraban con un problema, y es que al rey se le había olvidado el sueño. Así que el rey les dice: denme el sueño y denme también la interpretación porque lo he olvidado. Ellos se asustaron y le dijeron: señor, ningún rey ha pedido tal cosa. Y el rey les dijo: díganme el sueño para que yo pueda saber que efectivamente pueden darme su interpretación. Nabucodonosor sabía que este sueño era muy importante para él, muy importante para su reino. Así que no quería quedarse sin el conocimiento de esto. Cuando estos le dijeron que no podían hacerlo, que solamente los dioses que no moraban con los hombres podían dar la interpretación, Nabucodonosor se airó enormemente y dio el decreto de que todos los sabios del reino, sin excepción, fuesen ejecutados. Entre estos sabios se encontraban estos fieles de Dios: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuando el guardia real llegó con la orden de matarlos, Daniel preguntó qué era lo que pasaba. Y fue ante el rey cuando le dijeron lo que sucedía y le dijo: rey, dame un poco de tiempo y se te dará el sueño y su interpretación. Daniel no confiaba en sus propios méritos ni trató de engañar al rey, pero confiaba en aquel que conoce el fin desde el principio, como ya lo había escrito el profeta Isaías. Daniel, Ananías, Misael y Azarías se dedicaron a orar toda esa noche, y Dios le reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor y su interpretación. Fue así como Daniel fue llevado ante el rey para dar la respuesta, y cuando el rey le preguntó: ¿puedes tú darme el sueño y su interpretación? Daniel no se atribuyó ninguna grandeza, no se atribuyó nada para sí mismo, ninguna gloria, pero le dijo al rey: yo no puedo, no hay hombre que pueda, pero hay un Dios en los cielos, el cual ha revelado al rey el sueño y la interpretación. Y le empieza a decir: tú, rey, estaba en la noche pensando en qué iba a pasar en el futuro, y Dios te ha revelado lo que tanto deseabas saber. Tu sueño fue el siguiente: veías una estatua enorme, y el aspecto de esta estatua era terrible. La cabeza de la estatua era de oro, los pechos y brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces una piedra fue cortada no con mano y golpeó a la estatua en los pies y desmenuzó el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro por completo, y esta piedra creció y se hizo un monte que llenó toda la tierra. Al rey se le abrían los ojos cuando escuchaba a Daniel y pensaba: sí, efectivamente ese es mi sueño. Daniel le dice: oh rey, hemos dicho al rey el sueño, diremos pues ahora su interpretación. Mirando fijamente al rey a los ojos, con una autoridad que solo podía venir de Dios, Daniel le dice: tú eres esa cabeza de oro. Cuando le dijo que él era la cabeza de oro, se refería al reino babilónico, el cual efectivamente era muy bien simbolizado por el oro, ya que el oro abundaba en el imperio babilónico.
Era el imperio babilónico aún famoso hoy por los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un imperio rico, era un imperio poderoso, pero no había de prevalecer para siempre. Daniel le dijo, después de ti se levantará un reino inferior al tuyo. Es decir, así como la plata es inferior al oro, vendrá otro reino. Tu reino, Nabucodonosor, no habrá de ser eterno. Así que luego de este reino tuyo, luego de este reino majestuoso llamado Babilonia, se levantará otro reino. La historia y el capítulo 5 de Daniel nos dicen que esto así sucedió. El imperio babilónico duró desde el año 605 hasta el año 539, cuando los ejércitos combinados de Persia y de Media tumbaron a Babilonia, comandados por Ciro, y el rey Darío de Media se sentó en el trono. Luego le dice Daniel, vendrá otro reino inferior a ellos, un reino de bronce, que también habrá de cubrir toda la tierra. Esto efectivamente sucedió, dado de que el imperio persa no duró para siempre. Un joven Alejandro Magno de Macedonia empezó a conquistar primero los estados griegos y luego se extendió hacia todo lo que era el imperio persa. En esa última noche, en esa última batalla, la batalla decisiva entre los griegos y los persas, la noche anterior, el rey de Persia envió a decirle, Darío, a Alejandro Magno, no tenemos por qué pelear. Tú puedes reinar en Occidente y yo reinaré en Oriente. La respuesta de Alejandro Magno fue, así como no pueden haber 2 soles en el cielo, así no hay espacio para ti y para mí. Al día siguiente, en la batalla de Arbela, Darío y el imperio persa cayeron y empezó la época, la era del imperio griego, el imperio helénico. Estaba muy bien representado por el bronce, ya que las armaduras de los griegos eran precisamente de este material. Pero la profecía decía que no habría de durar para siempre. Otro reino, le dice Daniel, habrá de levantarse después. Un imperio de hierro, fuerte como el hierro, que habrá de desmenuzar, que habrá de destrozar. Y así sucedió. Después del imperio griego, una vez que Alejandro Magno murió, el imperio se dividió entre sus 4 generales y no tuvo el mismo esplendor. Y entonces empezó a avanzar una ciudad en la península itálica. Esta ciudad era Roma y cada vez se fue haciendo más fuerte y fue conquistando más reinos, hasta que finalmente en el año 168 a.C., lo último del imperio griego cayó bajo el dominio del imperio romano. El imperio romano fue el imperio más extenso que alguna vez haya existido y más cruel. Efectivamente, sus armas y armaduras de hierro eran muy bien representados por el hierro de las piernas de la estatua. Y uno supondría, si es que alguien estaba inventando, que después de esto habría de venir otro reino. Pero Dios no tiene por qué inventar. Dios conoce la verdad. Dios de verdad conoce el futuro. Dios conoce el fin desde el principio. Y entonces Daniel le dice, después de este reino no es que va a venir otro reino, sino que este reino se habrá de dividir. Y habrá de tener parte de la fuerza del hierro, pero también tendrá la debilidad del barro. El imperio romano duró hasta el año 476 después de Cristo, durante mucho tiempo. Pero realmente el imperio romano no fue derribado por un imperio exterior, sino que toda la decadencia moral, todos los problemas políticos que tenían, hizo que poco a poco las tribus conquistadas empezaron a venir y a tumbar y a tomar parte del imperio romano. Y se dividió el imperio romano en estos 10 reinos. En los reinos que eran las 10 tribus bárbaras que ellos habían conquistado. Esos reinos se convirtieron en lo que hoy es la actual Europa. La profecía también dice Daniel que ellos, así como el hierro y el barro no se pueden mezclar, jamás habrían de unirse de nuevo en un solo reino. La Europa actual, de donde nace esto, jamás ha podido consolidarse como un reino. Puede ser que hoy exista la Unión Europea, pero no son un solo reino. Puede ser que hoy tengan la moneda común del euro, pero no son un solo reino. De hecho, parte de lo que hubiera sido esas tribus, lo que hoy es Inglaterra, se separó de la Unión Europea. Dejó también el euro. Y muchos a lo largo de la historia ya han tratado de volver a unificarlos. Carlomagno lo intentó y falló.
Napoleón Bonaparte lo intentó y falló. El Kaiser Guillermo II de Alemania lo intentó y falló. Adolf Hitler lo intentó y falló. Ya Dios lo había dicho, nunca habrían de ser de nuevo un solo reino. Pero lo más importante es lo que viene después, puesto que dice claramente la profecía, dice Daniel en el capítulo 2, que la roca que habría de golpear simbolizaba que en los días de estos reyes, es decir, en los días de la actual Europa, Dios levantaría un reino que no tendría fin. Es decir, la venida de Cristo Jesús es simbolizada por la roca. Cristo Jesús habrá de venir en los días de estos reyes. Hermanos queridos, el oro, Babilonia ya pasó. La plata, Medo-Persia ya pasó. Grecia, el bronce ya pasó. El hierro de Roma ya pasó. Hoy estamos viviendo en los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. El próximo gran evento de la historia es la venida de Cristo Jesús. El próximo gran reino que habrá de llenar toda la tierra es de Cristo Jesús. Y vale la pena estar en ese reino porque es un reino de justicia y paz. Ven y hazte parte de este reino.